Saludamos con la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de la Revolución Ciudadana. Ingeniera, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenida. Buenos días, un gusto para mí estar con ustedes, estimado Jaime, estimado Gustavo. Un honor siempre estar acá. Gracias. Para nosotros también es un honor tenerla, ingeniera. Ingeniera, bueno, finalmente se aprobó la resolución de encontrarlo responsable de peculado político al expresidente Guillermo Lasso. ¿Por qué no se lo censuró como justamente analizaba el doctor Augusto Tandazo? Bueno, muchas gracias. Los análisis dentro de la Asamblea, las conversaciones con las diferentes bancadas, que tienen que darse en el marco de un espacio legislativo en donde la Revolución Ciudadana no tiene todos los votos. Nosotros tenemos 51 votos y las cosas en la Asamblea Nacional se aprueban con más de 70 o mayoría calificada 92. Se conversaron con las bancadas, los pronunciamientos nos llevaron a determinar que la Constitución solo permite, en el caso de juicio político, el presidente tiene que estar en funciones y tiene que haber censura y destitución. En el sentido, es claro que el señor Lasso ya no se encontraba en funciones, ya él ha terminado su periodo y por lo tanto no se lo podía destituir. La Constitución de la República es clara y habla de censura y destitución y por lo tanto tenían que darse las dos cosas a la vez. Entonces, la mayoría determinó que no podíamos dejar en la impunidad al señor Guillermo Lasso. Los periodistas alfombras, digamos, ¿verdad?, han salido a decir que no pasa nada. Yo creo que ellos tendrían que leer con lentitud la resolución de la Asamblea Nacional, que a mí me parece durísima, me parece gravísima. El Pleno de la Asamblea Nacional, 116 votos, determinan que es responsable constitucional de peculado un presidente, un expresidente. Es gravísimo. ¿Qué estamos diciendo? Que la señora fiscal general del Estado ya no puede mirar para un lado y tiene que procesar penalmente a Guillermo Lasso. Yo le diría, me parece hasta inclusive mucho más fuerte que solo una censura, ¿verdad? Que tenía una inhabilidad política por 2 años. Por 2 años no podía lanzarse a ninguna candidatura o ser funcionario público. Pero ahora no solo eso, ahora la fiscal tiene la obligación de iniciar un proceso de juicio penal, de investigación penal en contra del señor Guillermo Lasso. Entonces, claro, los periodistas de los grandes medios de comunicación han dicho que no pasa nada. Yo creo que deberían leer en detalle la resolución de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿el expresidente Guillermo Lasso queda habilitado políticamente o inhabilitado? Queda habilitado políticamente, pero es claro que el señor Guillermo Lasso no tiene los votos. El pueblo ecuatoriano dirime cuando se inicia el tema de la muerte cruzada. Finalmente, los asambleístas de la Revolución Ciudadana no solo regresamos 47, regresamos 52. ¿Verdad? Hemos perdido uno en el camino por los motivos conocidos, pero ganamos 52 curules. Y en cambio, el presidente Guillermo Lasso se autoexilia de las elecciones. Se sabe censurado, se sabe vetado y es claro que el señor Lasso no regresará nunca más a ejercer ningún cargo político en el Ecuador, porque el pueblo ecuatoriano ya ha juzgado y lo ha puesto en el basurero de la historia al señor Guillermo Lasso. ¿Cuáles fueron los asambleístas o el bloque que se abstuvo o no estuvieron presentes? No tengo esa información a la mano, querido Jaime, pero son 116 legisladores que determinan la responsabilidad política de la infracción constitucional de peculado. No, yo he visto ya pues algunos periodistas de los grandes medios de comunicación minimizando el tema y a mí me parece gravísimo, porque lo que tiene que ocurrir en el momento en que se manda el expediente a Fiscalía es que tiene que haber un inminente procesamiento penal de inicio de investigación penal en contra del señor Guillermo Lasso Mendoza. Es decir, ya no puede la señora fiscal mirar para otro lado, decir, no, solamente esto llega hasta el familiar del señor Lasso, ¿verdad? Hasta el cuñado y no lo topa él. Ya no puede eludir esa responsabilidad, porque no estaría cumpliendo lo que ha determinado la Asamblea Nacional. Ojalá que esta vez la fiscal sea supersónica, como en ciertos casos actúa de manera supersónica y en otros paso tortuga.
porque hemos visto cómo actuó con la prefectura de Pichincha hace poco. Mire, esa es una reflexión importante. ¿Qué nos están diciendo algunos? ¿No? Nos decían, no deben seguir con el juicio político a Lasso. ¿No? Los abogados afines al señor Guillermo Lasso decían que no debíamos seguir con el juicio político al señor Guillermo Lasso porque ya teníamos que dedicarnos a trabajar, ¿verdad? Ya, él ya se fue, ya déjenlo en paz. Ahí sí dicen déjenlo en paz. Pero si se trata de cualquier miembro de la Revolución Ciudadana, la justicia, no, según ellos, entre comillas, la justicia tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. No los pueden dejar dormir. Y aquí viene bien el ejemplo que usted ha dado. El caso de nuestra compañera Paola Pavón, prefecta de Pichincha. En ese caso, por un caso de aparente piponazgo, donde ella dijo, aquí está toda la información. Señores fiscales, señora fiscal, le entrego la información que usted quiera. Ahí allanaron inmediatamente la prefectura de Pichincha. Ahí sí tienen que investigar. Ahí sí la compañera Paola Pavón puede terminar presa. En el caso de la reconstrucción de Manabí, el caso que quieren iniciar en contra del vicepresidente Jorge Glass, que no tiene ni pie ni cabeza. Lo que hizo el vicepresidente, y no solo él, porque es una decisión colectiva que se toma, es en un lugar en donde se derrumbó un edificio, en vez de dejar el hueco, construir uno de los parques más hermosos de Puerto Viejo. Eso es la decisión que toma, no solo el vicepresidente, un colectivo de personas, en donde inclusive hay autoridades de Manabí que tomaron esa decisión. Ahí sí, tiene que regresar preso, ahí tienen que perseguirlo. En el caso del señor Guillermo Lasso, ya déjenlo en paz, porque ya se fue. ¿Por qué reactivan el juicio político? Eso es la agenda de impunidad. Y la Revolución Ciudadana no va a permitir que una persona como Guillermo Lasso, que ha destruido el país y que le entregó el Ecuador a las mafias, quede impune. Entonces, lo que ocurrió ayer es un hecho histórico. Por primera vez un presidente, en este caso ya expresidente de la República, la señalado desde la Asamblea Nacional, 116 votos, ya no 92, por responsable político de peculado. Y la Fiscalía no puede mirar para otro lado ya. No, tiene que iniciar un proceso de investigación en contra de Guillermo Lasso en cuanto le llegue toda la información y todos los expedientes desde la Asamblea Nacional. Así que lo que ha ocurrido es gravísimo, es durísimo, y Lasso no quedará en la impunidad por haber destruido al Ecuador y por él haberse enriquecido estos 2 años de gobierno. Lasso se fue al basurero de la historia, nosotros seguimos aquí más fuertes que nunca, luchando por el pueblo ecuatoriano. Darle plenos poderes a Hernán Luque Lecaro, vía decreto el expresidente Guillermo Lasso, eso no es una especie de tener un vínculo directo de todo lo que ocurrió en Flopec. Pero por supuesto, por eso es durísimo lo que dice la resolución que toma la Asamblea Nacional, ¿no? Hay la parte pertinente, ¿no? Aquí señalan directamente las responsabilidades, dice. En el presente juicio político, el expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos. Imagínense lo duro que es esta frase, ¿no? Organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros. O sea, es lapidario lo que está diciendo la Asamblea Nacional con más de 92 votos. Le entregó plenos poderes al señor Hernán Luque Lecaro, cambiando la ley, porque eso no dice la ley de empresas públicas, y permite que él, a dedo, ponga todos los gerentes de las empresas públicas y comiencen a trabajar para sacar pues réditos para terceros y por supuesto para el mismo señor Luque Lecaro. A pesar de darle plenos poderes, en un momento dijo el expresidente Guillermo Lasso que no tenía relación con el señor Luque Lecaro desde hace varios años, creo que ya 10 años, que poco lo conocía. Pero el señor fue un cercano colaborador en el Banco de Guayaquil, pues. Vicepresidente comercial del Banco de Guayaquil por más de 10 años. Claro. Entonces eso demuestra que había una amistad directa con el expresidente Guillermo Lasso. Ingeniera, quiero pasar a otros temas. ¿Cuáles son las leyes prioritarias
que tiene que tratar la Asamblea en estos días? Reforma tributaria es una, ¿no? Que me imagino que van a darle el carácter de urgente. Sí, por supuesto. Nosotros ya estamos trabajando en el análisis de la ley económica urgente que ha mandado el presidente Noboa. Hay artículos positivos, hay artículos que preocupan, artículos positivos, los temas de generación de empleo, me parece que son cambios interesantes. Todavía no tenemos una posición como bancada, como Revolución Ciudadana. Nos preocupa, por ejemplo, los temas laborales que está tratando en medio de este proyecto económico urgente. Nosotros creeríamos que los temas laborales deberían quitarse. Eso nos preocupa. Recuerde usted que un proyecto económico urgente tiene que tener unidad de materia, ¿verdad? Y en este caso, al meter otros temas, podrían tener problemas en esto que tiene que tener unidad de materia. Pero hay temas que también preocupan, por ejemplo, el tema de las remisiones. Los grandes empresarios se están acostumbrando que cada nuevo gobierno, ellos piden remisiones de impuestos y eso no está bien. Hay que pagar los impuestos y hay que cumplir con las obligaciones que determina el SRI. Entonces, me parece que una vez más quieren condonar impuestos a los grandes empresarios. Sin embargo, miren, no quieren cumplir con ese compromiso y que está en la ley de condonar las deudas hasta $10,000 de los agricultores. Entonces, esas cosas son las que se tendrán que analizar en su momento en la mesa a la que vaya, la comisión que determine, la de régimen económico o desarrollo económico, y por supuesto nosotros daremos nuestros puntos de vista. Esa es una ley fundamental que creo yo que no resuelve el problema de la caja fiscal, pero si el señor Noboa ya tiene una solución para eso, el pueblo ecuatoriano está expectante para que diga cuál es el problema, porque los números que ha dado el señor Noboa en cadena nacional con su ministro de Economía, que en la cuenta única del Tesoro solo existen 184 millones, es realmente alarmante. El señor Lasso deja quebrado el Ecuador, deja destruido el Ecuador, pero él es más rico en estos 2 años, se hizo más rico, ¿no? Y se habla de $21 millones que él habría incrementado su riqueza, mientras el Ecuador es más pobre. Por eso digo yo, nosotros somos los que vamos a estar en una agenda anti-impunidad, porque este tipo de personas, como Guillermo Lasso, no pueden quedar impunes. El ministro de Energía saliente, Santos Albite, que nos deja en una grave crisis energética, no puede quedar impune. Y desde mi comisión, la Comisión de Fiscalización, también estaremos trabajando en eso. Asambleísta Espín, buenos días. Permítame volver al tema de precisamente de la fiscalización en temas de juicios, porque hay otros aspectos importantes que se van a tratar también. Juicio al ministro de Energía y también al del Interior. Pero luego de escuchar o de ver en las redes sociales esta noticia tan molestosa de ver cómo un funcionario público, como el secretario de la Administración, Sebastián Corral, ha utilizado el poder para disminuir su tasa impositiva y desfavorecer de alguna manera al país, ¿piensa la Asamblea analizar por lo menos esta situación con este funcionario público que también ha cometido errores? Cualquier asambleísta tiene la potestad de fiscalizar, ¿no? A veces la ciudadanía nos dicen, queremos tal obra, ¿no? Y ahí tenemos que conversar con la ciudadanía y decirle que los legisladores no ejecutamos obras. Los que ejecutan las obras son la presidencia, los ministerios, ¿no? El ejecutivo. Nosotros solo legislamos y fiscalizamos. Entonces, cualquier asambleísta puede iniciar un proceso de investigación, en este caso, en contra del señor Corral. A mí me parece, yo lo leía y realmente me causaba vergüenza ajena, cómo los funcionarios de Guillermo Lasso han utilizado el poder para beneficiarse económicamente. Eso es corrupción. Eso es corrupción. Nosotros no hemos analizado en bancada, trabajamos en bancada, ustedes lo saben, la unidad, que es la fortaleza de la bancada de la Revolución Ciudadana, para determinar quién podría llevar adelante esta investigación. No digo que no puedo ser yo misma, lo voy a analizar. Nosotros estamos trabajando en la Comisión de Fiscalización, ya hemos iniciado varias líneas de investigación. Primero el tema de la crisis energética, el tema de salud, el desabastecimiento de las medicinas en los hospitales y subcentros de salud, los temas de telecomunicaciones. Recuerden ustedes que estuvieron a punto de firmar contratos con las telefónicas móviles, ya prácticamente cuando el señor Lasso estaba saliendo, lo que por supuesto era vergonzoso e inmoral
tenían que dejar que lo haga el nuevo gobierno. También vamos a analizar el tema de transporte y el estado de las carreteras y el problema del sector petrolero del país. Las graves denuncias que siguen habiendo alrededor del tema petrolero. El Flopex, se dice que Flopex sigue todavía, hay graves casos de corrupción allí, el tema de la caída del petróleo. Entonces tenemos ya varias líneas de trabajo y el tema del señor Corral no puede quedarse por fuera. Vamos a ver quién encabeza esa investigación de la bancada de la Revolución Ciudadana. La asambleísta Viviana Veloz hizo también una propuesta dentro de la resolución. Permítame leerla porque quisiera entenderla de parte suya, como si es una advertencia esto, y a quién específicamente. Dice, recordar a la función judicial que la Asamblea es el máximo foro de deliberación pública y por lo tanto se rechaza toda resolución que pretenda interferir con las decisiones democráticas de la función legislativa. Es evidente que no se trata solamente de la fiscal. Bueno, recuerde usted que el señor Guillermo Lasso manda un comunicado a la Corte Constitucional pidiendo se observe el proceder de los asambleístas y de la Asamblea Nacional, ¿no? Una vez más queriendo interferir en los derechos, los deberes que tiene la Asamblea Nacional de pronunciarse como corresponde, por supuesto, apegado a la Constitución y la ley. Yo creo que en ese sentido va el artículo 2 de la resolución, de que es hora de que se respete la institucionalidad del país, las diferentes instituciones del país. Entonces, es hora de volver a los cauces democráticos. Entonces, estas interferencias de que un juez venga y diga, no me gustó la resolución que tomaron, entonces si ustedes no la cambian, van a ser destituidos en tal plazo, tiene que terminar. Eso que vivimos en la época de la señora Yori, ¿no? Que utilizando a cada rato jueces de alquiler para intentar detener, por ejemplo, la destitución de la señora Yori, no puede volver a ocurrir. No puede volver a ocurrir. Necesitamos empezar a respetar a las diferentes instituciones del país. En ese sentido, la Asamblea Nacional el día de ayer ha tomado una resolución histórica, 116 votos, somos 137. Una mayoría abrumadora dice al Ecuador y al mundo que reconoce que el señor Guillermo Lasso cometió el delito de peculado. No, la fiscal no puede mirar para otro lado y tiene que iniciar una investigación inmediatamente. Entonces, yo creo que esta es una, por supuesto, una advertencia de que no permitiremos que nos amenacen ni que pretendan buscar algún juez de alquiler para, digamos, que querer que cambiemos las decisiones que tomamos. En el artículo 5, aparte de que le notifican esto a la Fiscalía, también lo hacen a la Contraloría. ¿Y cómo va a quedar esto? Ya posicionado el nuevo Contralor, ¿ustedes como Asamblea esperan algún informe en particular? ¿Van a dar seguimiento del accionar de Contraloría? Pero por supuesto, por eso existe en la Constitución el juicio político. Los juicios políticos son por incumplimiento de funciones. El señor Contralor tendrá que revisar la información que le vamos a enviar desde la Asamblea Nacional. Y si no hace nada, estaría cayendo en incumplimiento de funciones. Lo mismo digo yo sobre el expediente que se le enviará a la señora fiscal. Si la señora fiscal no hace nada, estaría cayendo en incumplimiento de funciones. Entonces nosotros de la Asamblea Nacional podremos en su debido momento, con el tiempo perentorio, podremos fiscalizar el proceder de la Fiscalía y el proceder de la Contraloría General del Estado. Asambleísta, no se ha puesto un tiempo específico, lo que significa que pueden demorarse todo un año. No hemos puesto un tiempo específico, pero creo que es claro que tampoco puede la señora fiscal dejar sus funciones y reírse del pueblo ecuatoriano. Yo creo que hay un pueblo ecuatoriano vigilante del proceder de las autoridades. El Contralor un flamante Contralor acaba de ser nombrado. Nosotros tenemos, por supuesto, varias objeciones sobre cómo se llevó a cabo ese concurso, pero él ya está sentado y tiene que asumir sus responsabilidades y darle una respuesta contundente al pueblo ecuatoriano, o si no son ellos los de la agenda anti-impunidad, ¿no? Impunidad. Asambleísta, ¿qué lectura darle al rompimiento que hay entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad? Que bueno, esta semana dice la vicepresidenta
que el acuerdo con el correísmo podría terminar incluso con el derrocamiento de Daniel Noboa. Acusan al correísmo de la situación que está atravesando el gobierno. Jaime, yo creo que siempre cuando ya no les queda alguna manera de salir de sus problemas, intentan vincular al correísmo. Allí hay una disputa interna en la cual nosotros no quisiéramos meternos. Ahí hay alguna conflictividad interna. El presidente Noboa ha hablado de traición. Luego la señora ha intentado echar mano de violencia de género, lo que en realidad es una disputa política entre ellos, interna, que le corresponde resolver al presidente y al vicepresidente. La señora vicepresidenta puede decidir no acatar lo que ha dispuesto el presidente Noboa de viajar a Israel, a Tel Aviv. Puede decir no acepto, puede renunciar, ellos tendrán que buscar un mecanismo. Lo incorrecto es inmediatamente, no puedes resolver un problema, inmediatamente buscar, ¿no?, la vieja confiable culpa de Correa. Nosotros queremos estar por fuera de ese conflicto, son ideas que están en su cabeza y no tenemos nada que hacer con la señora vicepresidenta. Creo yo que la extrema derecha del país está buscando en ella ver cómo presionan al presidente Noboa para que sucumba a sus intereses. Me parece que por ahí va la estrategia de la vicepresidenta y de esta extrema derecha del país, ¿no? Este grupo fascista que ya existe en el país, hay que decir las cosas como son. Pero es un problema de ellos, un problema político interno al cual nosotros no queremos meternos ni intervenir. La señora Abad parece ser que se ha convertido en una especie del difunto Villavicencio, que ahora anda con ese discurso de bronca, de odio y todo acusando al correísmo. Acusan que todo lo que está viviendo el país es culpa de Rafael Correa. Es la vieja confiable, ¿no? La culpa de Correa. Cuando ya no tienes más argumentos por los errores que habrá cometido ella en campaña, por quién se habrá reunido ella en campaña, nosotros desconocemos eso, solo vemos con sorpresa cada una de sus declaraciones, intentando meternos en ese conflicto interno, pues no lo vamos a hacer. Es un conflicto entre ellos y allá tienen que resolver sus problemas. Nosotros estamos preocupados de la ley económica urgente, estamos preocupados de la crisis energética, estamos preocupados de los problemas que tiene la ciudadanía. Los problemas políticos entre el presidente Noboa y su vicepresidenta, la señora Abad, son de ellos. Quiero salirme del tema de la asamblea y de lo del gobierno. Me gustaría ver si usted me puede responder la siguiente pregunta. ¿Cómo analizar ese impasse que hay entre Marcela Aguiñaga y el alcalde de Guayaquil? Ayer vimos al alcalde de Guayaquil un poco molesto cuando daba declaraciones para Ecuavisa, porque justamente la prefecta del Guayas estaba en contra que le den la competencia al municipio de Guayaquil de la construcción del quinto puente. Yo también escuchaba con atención las declaraciones del alcalde de Guayaquil. Estoy personalmente analizando el tema. Quisiera revisarlo con profundidad. No quisiera adelantarme a dar un criterio al respecto de una compañera como nuestra prefecta Marcela Aguiñaga, una compañera que ha combatido con nosotros luchas muy difíciles, los momentos más duros de la persecución. Me gustaría analizar con mayor profundidad este tema antes de dar un criterio, querido Jaime. Asambleísta, quiero agradecerle por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en directo. No sé si Gustavo tenga alguna otra inquietud. Sí, una inquietud, estimada asambleísta. Seguimos con el problema de la delincuencia. ¿Hay alguna visión, alguna propuesta de parte del gobierno para tratar de analizarlo desde la asamblea o de la propia asamblea? ¿Existe alguna iniciativa quizás ya en este tema? Porque las cosas siguen iguales. Claro que hay pocos días de un nuevo gobierno, de una nueva asamblea, pero la gente esperaba una reacción rápida de esto, ¿no? Bueno, la cancha básicamente y las iniciativas, como decía yo, están básicamente en el Ejecutivo. Nosotros, por supuesto, cada comisión tiene que retomar las leyes que se venían tratando. Me parece que hay una ley que se quedó. Recuerden ustedes que todas las leyes que nos pidió el señor Guillermo Lasso, que las aprobamos,
se las aprobamos, ¿no? La ley de uso progresivo de la fuerza, recuerden ustedes que el señor decía pues que por eso es que había delincuencia, le aprobamos la ley y sin embargo no pasó nada, al contrario, la situación de inseguridad se incrementó en el Ecuador. Entonces, hay alguna ley que se está tratando en la mesa respectiva, la Comisión de Seguridad, que se tendrá que aprobar en la Asamblea Nacional. Pero aquí realmente la cancha la marca y la delimita el presidente Noboa. Hasta el momento no vemos que él ya nos diga esto es lo que va a pasar en el campo seguridad. Escuchaba las declaraciones del ministro del ramo diciendo que van a mandar otros decretos de excepción. Estamos a la espera, el pueblo ecuatoriano está a la espera. El presidente Noboa tiene que comprender que este no es un gobierno elegido para 4 años, es un gobierno de transición, es un gobierno emergente y que necesita dar respuestas urgentes al pueblo ecuatoriano en todos los sentidos. Para eso se postuló para dar una solución rápida a los problemas que tiene el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, preocupa que en el tema de seguridad en particular no hay una respuesta. En el tema económico ha lanzado su ley económica urgente, me parece a mí que no resuelve el problema de la caja fiscal. Sin embargo, él puede estar trabajando algún préstamo emergente, por eso estamos en la espera para ver qué es lo que dice. Pero en el tema de seguridad realmente preocupa que ya no hay un plan para informar al pueblo ecuatoriano. Nosotros, si él manda una ley, estaremos prestos a debatirlo. Es un gobierno de transición y usted lo ha definido correctamente en ese sentido. Pero ahora mire usted lo que pasó, viene y deroga, viene y rompe la ley, perdón, la tabla de consumo, gracias Jaime, la tabla de consumo, y ahora tiene que ver la forma de rectificar eso porque la Constitución exige que existan estos umbrales dentro de las normativas. Querido Gustavo, yo veía las reflexiones de estos periodistas, la alfombra, como decían, lo que decían, ¿y ahora cómo vamos a hacer para determinar ante un microtraficante y un consumidor? ¿No? Aplaudían la eliminación de la tabla de umbrales para el tema del consumo de drogas, aplauden e inmediatamente decían, ¿y ahora cómo van a hacer? Entonces tenemos que tener una tabla, ¿no? Y ese es el nivel de reflexión que tenemos en los grandes medios de comunicación, ¿no? Metieron tanto odio y tanta cizaña en contra de algo que incluso lo piden los organismos internacionales para no criminalizar a una persona que tiene una enfermedad, ¿no? Lo piden organismos internacionales. Atacaron tanto, dijeron que ese era el motivo por la inseguridad. Bueno, ya no existe tabla. Esperemos un mes para ver si el problema de la inseguridad para. Sabemos que no va a parar, pero ese es el nivel de reflexión que le propone al pueblo ecuatoriano estos periodistas alfombra, ¿no? Que solamente defienden al gran poder que no sirve al pueblo ecuatoriano, defienden a los que se han enriquecido, han defendido al señor Guillermo Lasso. Yo veía con pena a un periodista, ¿no?, hablando de que lo que ocurrió el día de ayer es revanchismo a flor de piel, ¿no? Ahí no es combatir la impunidad, porque Lasso no puede irse impune, pues, después de haber destruido el país, después de dejar la caja fiscal con 184 millones de dólares, después de dejarnos el mayor de las migraciones, más de 300.000 ecuatorianos han salido del país, ¿no? Más de 2.000 niños están viajando solos por la selva del Darién, y el señor tiene que irse impune porque lo que ocurrió ayer es revanchismo a flor de piel. ¡Qué vergüenza ese nivel, ¿no?, de servilismo al poder! Un gobierno que ha destruido el Ecuador. Decían y siguen buscándole excusas al presidente Lasso. Lo de ese episodio repulsivo de bloqueo desde la Asamblea Nacional. Bueno, el señor Lasso tuvo 6 meses sin Asamblea Nacional y siguió destruyendo el Ecuador. Entonces, ese es el nivel de reflexión, ¿no? Lo que usted decía, ya no hay tabla, al día siguiente necesitamos tabla. Entonces, vamos a esperar a ver qué hace el señor Noboa. Él cumplió su compromiso de campaña, hay que reconocer eso, pero veremos ahora qué pasos da para a un consumidor no llevarlo a la cárcel y que se convierta en un gran delincuente. Porque en este momento, si un consumidor entra a las cárceles que tenemos en este país, seguramente se convierta en grandes delincuentes. Entonces, estamos a las expectativas. La responsabilidad es del señor Noboa.
Con respecto a lo que decía de la prensa asambleísta, ahora la prensa dice que el presidente Daniel Noboa los ha traicionado porque ha pactado con la Revolución Ciudadana. Dice la prensa y lo dicen varios analistas que son invitados de la línea que defiende a la ultraderecha. Imagínense. Lo que yo le puedo decir es que el señor Noboa en sus declaraciones siempre dijo que era de centro, y él dice de centro izquierda. Vamos a ver en el ejercicio de sus funciones si realmente es de centro izquierda o puede es de ser centro, de centro tal vez, derecha. ¿no? De centro, pero más a la derecha. Para mí de centro derecha veremos. Mire, yo esperaba en ese proyecto económico urgente que ayude más a las clases medias y a las clases populares. Eso no existe. Otra vez estamos hablando de remisiones para los grandes empresarios del país. Y hay que decir remisión las cosas. de 1.200 millones de dólares, imagínese. Eso es ser centro izquierda. Exactamente. A los grandes emporios económicos del país, en donde posiblemente también él se vea beneficiado. Entonces yo esperaba un proyecto económico urgente que ayude a las clases medias y clases populares y dinamice a la economía. Eso no está, sin embargo, nuestra posición no es que vamos a estar en contra de todo. Creemos que hay cosas positivas que pueden generar el empleo que seguramente vamos a apoyar. Muchísimas gracias, asambleísta. Un gusto para mí estar con ustedes, querido Jaime, querido Gustavo. Gracias asambleísta. a la asambleísta Sofía Espín, conversando con Ecuador en directo aquí en el programa Los Especialistas.